Análisis técnico. El análisis técnico no se considera como herramienta en este plan de inversión. Simplemente, haciendo caso a este párrafo que apunto aquí, no hace falta mucho más respecto al análisis técnico. Lo básico que podemos utilizar, también es importante, que podemos considerar la tendencia bajista de medio plazo del precio como un factor más a considerar para el descarte de una empresa. Se puede entender que una tendencia bajista en este contexto de esta cartera significa que el mercado anticipa, correctamente o no, un deterioro en el crecimiento de beneficios, y debemos por lo menos considerar que esa opción existe. Puede estar revelándonos que desconocemos información relevante sobre el futuro de los beneficios de la empresa, y aunque tras una investigación veamos que no existe motivo racional para esa tendencia, tampoco debemos esperar que justo en el momento de invertir esa tendencia se revierta. Debemos considerar la opción de que esa tendencia bajista de medio plazo continúe y nos lastre el rendimiento de la cartera. Más allá de este criterio, tampoco es necesario ninguna herramienta adicional de análisis técnico. Por ejemplo, si vemos que el precio de nuestra acción ha hecho algo así y de repente empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, si nosotros vemos esta acción como candidata y la vemos aquí, no debemos ser ingenuos y pensar que justo en el momento en el que vamos a invertir, la acción va a ir hacia arriba. Tenemos que considerar la opción de que este movimiento tenga su razón de ser y la acción o se mantenga lateral o incluso siga bajando. Análisis fundamental. El análisis fundamental aplicado a esta cartera se basará primero en el análisis de los datos financieros reportados por la empresa y también por el análisis cualitativo del negocio. Hay que tener claro que el objetivo de analizar los datos financieros y analizar la empresa no es analizar la contabilidad de la empresa, sino valorar la calidad de la generación de esos beneficios y si son sostenibles. Al final, para nosotros y en general, todo lo que hace la empresa, todo su negocio, confluye en el valor de los beneficios por acción. Puede haber empresas con diferente forma de ejecutar su negocio, con más margen, con menos margen, de diferentes características, pero al final lo importante es que el beneficio por acción, en donde todo confluye, sea satisfactorio. Podemos tener, por ejemplo, una empresa con mucho margen y otra empresa con menos margen, pero decide que sea así para aumentar su nivel de ventas, pero al final lo que importa es que la empresa elija una forma de actuar y toda esa forma de ejecutar su negocio confluye en los beneficios por acción y que esos beneficios por acción sean satisfactorios para nosotros, en el valor del beneficio por acción y en su crecimiento y en la sostenibilidad de esos beneficios por acción, que con este análisis fundamental podemos analizar y ver si eso es correcto y son satisfactorios para nosotros o no lo es. Repito, lo importante es no el análisis en sí, sino tener claro que todo va a confluir en los beneficios por acción y debemos decidir si eso es sostenible y tiene buena pinta o no. Además de analizar los datos, lo que pongo aquí, debemos leer el informe elaborado por la empresa y ver sus presentaciones. La cartera, debido a sus criterios de selección, busca de forma natural empresas en crecimiento estacionario, lo que pongo entre comillas. Empresas que tienen un crecimiento y una estabilidad en ese crecimiento. Y lo importante es saber estudiar esa sostenibilidad a futuro. Y teniendo todo lo que he comentado, teniéndolo claro, a partir de aquí ya es bastante estándar y lo puedo ir siguiendo más o menos en serie, lo que tengo aquí comentado, y sin más podemos revisarlo, pero en general es un análisis bastante estándar. Los datos financieros se desglosan en tres apartados. El income statement, comenzando desde las ventas, desglosa cómo se llega al beneficio neto. El balance sheet, balance de situación de activos y pasivos, qué posee y qué debe la empresa.
el cash flow statement, detalle de los flujos de caja que hace la empresa con el dinero que genera. Es importante saber para qué utilizar cada información y entender los conceptos de criterio de devengo y criterio de caja. Esto es importante, porque luego será importante diferenciar entre la generación de beneficios y la gestión de la caja. Criterio de devengo. El income statement está construido en base al criterio de devengo, de forma obligatoria, que indica que los ingresos y los gastos se deben registrar cuando realmente se produzcan, independientemente de la fecha de cobro y de pago real, incluyendo las amortizaciones y depreciaciones que deberán ser anotadas de forma distribuida a lo largo del tiempo, reconociendo la vida útil de los bienes. Y el criterio de caja es la contabilidad basada en las fechas reales de cobro y de pago. El criterio de devengo es muy importante a la hora de analizar los beneficios de la empresa porque refleja de forma correcta cómo se generan los beneficios a lo largo del tiempo. Esto hace que el income statement sea la fuente más adecuada para el dato de beneficios. Alternativamente, como hemos visto ya antes, las empresas ofrecen datos de beneficios ajustados o normalizados que pretenden ofrecer a los inversores una visión alternativa más adecuada. Los datos oficiales son los datos GAAP, principios de contabilidad generalmente aceptados, mientras que los beneficios ajustados son datos no GAAP. Para el tipo de empresas que pueden entrar en esta cartera, los datos no GAAP pueden ser perfectamente válidos y nos ofrecen una visión más adecuada de los beneficios. En empresas más pequeñas y de calidad más dudosa, habría que tener mucho cuidado y utilizar los datos GAAP con más precaución, ya que pueden ser utilizados para ofrecer una visión distorsionada de la salud de la empresa. Pero en nuestro caso, basándonos en empresas del S&P 500, no tenemos ese problema. Y entonces, en el income statement nos servirá principalmente para estudiar la generación y la calidad de los beneficios. El balance sheet y el cash flow statement nos sirven para, primero, ver qué activos y pasivos tiene la empresa, importante para analizar la salud financiera de la empresa a largo plazo. Para ver la gestión de la caja, importante para analizar la salud financiera de la empresa a corto plazo. Una empresa no debe quedarse sin liquidez, aunque genere beneficios, puede quebrar si se queda sin liquidez y no tiene forma de remediarlo. Hay un dicho que es cash is king y es por este motivo. Ver qué hace la empresa con el dinero que genera, importante para estudiar la evolución futura de los beneficios por acción. En concreto hay que ver cuánto dedica a pagar dividendos, recomprar acciones, pagar deuda, adquirir otras empresas o invertir en su crecimiento orgánico. Y aquí podemos hacer un pequeño esquema de cómo se pasa de las ventas a los beneficios netos dentro del income statement. Ahí se amplió. El dinero en la empresa entra por las ventas, pagamos unos costes variables, tenemos unos costes de los bienes vendidos. Después de ese coste tenemos un beneficio bruto. Con ese beneficio bruto pagamos unos costes fijos, tenemos el EBITDA. Después contabilizamos depreciaciones y amortizaciones, tenemos el EBIT. Después pagamos intereses e impuestos y tenemos ya el beneficio neto. Y aquí a la derecha tenemos cada margen. En cada etapa tenemos el margen bruto, que es el beneficio bruto entre las ventas. Tenemos el margen EBITDA, que es el EBITDA entre las ventas. Tenemos el margen operativo, que es el EBIT entre las ventas. Y tenemos el margen neto, por fin, el beneficio neto entre las ventas. Y una vez que la empresa ha obtenido ese beneficio neto, puede dedicar parte de él a lo siguiente: repartir dividendos a los accionistas, recomprar sus propias acciones, reducir su deuda, adquirir otras empresas. Y aquí pongo una nota que no hay que confundir generación de beneficios con la gestión de la caja. Y habrá magnitudes que nos den información sobre los beneficios y otras magnitudes que nos den información sobre la caja. Por ejemplo, analizar el working capital nos da información sobre la gestión de la caja, pero no ofrece ninguna información sobre la futura generación de beneficios más allá del beneficio por gestionar de forma eficiente el capital. Otro ejemplo puede ser el margen operativo, que nos da información sobre la calidad de los beneficios del negocio,
pero no da información sobre cómo se gestiona la caja para llegar a esos beneficios. Y teniendo en mente todo lo comentado hasta aquí, podemos ver las magnitudes interesantes que vamos a estudiar en nuestro análisis. Primero, magnitudes relativas a la ejecución del negocio. Tenemos el revenue, las ventas, que deben ser crecientes. Si son decrecientes, la generación futura de beneficios se deteriorará, a no ser que crezcan los márgenes por mejora en la eficiencia del negocio. El EBITDA, beneficios antes del pago de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, debe ser creciente. El EBIT, beneficios antes del pago de intereses e impuestos, debe ser creciente. EPS, beneficios netos por acción. Es interesante ver, como hemos dicho, los EPS GAAP y no GAAP y entender las diferencias si las hay. Deben ser crecientes. El CAPEX, gastos necesarios para el mantenimiento o crecimiento del negocio, debe tener una evolución lógica. Si hay incrementos bruscos, es necesario buscar el motivo. En el CAPEX no se incluyen los salarios de los empleados, estos se incluyen en el OPEX. Goodwill, activos intangibles asociados a la adquisición de otras empresas. Si una empresa ha dedicado mucho capital a una adquisición, puede ser indicativo de un esperable impacto, positivo o negativo, en el desarrollo del negocio futuro, y hay que dedicar tiempo a investigar la adquisición. Margen EBITDA y margen EBIT muestran la rentabilidad operativa de una empresa. El margen EBIT es similar a la margen EBITDA, pero ofrece una visión más completa de la rentabilidad empresarial. Deben ser lo más altos posible en comparación a otras empresas, especialmente con su competencia, e idealmente crecientes con el tiempo. El ROCE, retorno sobre el capital empleado, mide la capacidad de la compañía para generar beneficios con el capital empleado. Debe ser lo más alto posible en comparación a otras empresas, especialmente con su competencia, e idealmente creciente con el tiempo. Relativo a gestión de la caja, vamos a ver el ratio deuda-EBITDA. Este ratio es el que mejor indica la capacidad de financiación a largo plazo. Debe ser menor a 4 e idealmente menor a 3. Y relativo a la gestión de la caja, en mi opinión, no hace falta nada más para el tipo de acciones en el que nos vamos a fijar. Distribución de beneficio a los accionistas. Tenemos el equity, que es el patrimonio neto de los accionistas o valor en libros. Su valor no es muy relevante, pero si hay variaciones bruscas debe ser investigado. Un caso típico es que disminuya por la recompra de acciones. Dividendos por acción no es relevante, pero es un dato que se debe conocer. Y shares y repurchase of stocks, recompra de acciones, número de acciones y capital dedicado a la recompra de acciones. Se puede obtener un precio medio orientativo de recompra dividiendo el capital dedicado entre la variación del número de acciones. La recompra de acciones es una forma mucho más eficiente de retornar el capital a los accionistas que el reparto de dividendos. Todas estas magnitudes se deben ver a lo largo de los últimos 4 años. Un dato de un año puntual puede no ser relevante. Y también se pueden estudiar otras magnitudes derivadas como repurchase dividido por earnings, dividendos dividido por earnings, repurchase dividido por dividends, para entender mejor cómo reparte los beneficios a los accionistas. Para el tipo de empresas que son candidatas a entrar en esta cartera, la gestión de caja no es muy relevante, porque van a tener alta capacidad de financiación. Entendemos que la empresa es capaz de gestionar su caja según sus criterios. El estudio se puede limitar al ratio deuda-EBITDA. Y aunque tenga tensiones de caja a corto plazo, si tiene una deuda baja respecto al EBITDA, podrá financiarse fácilmente. Y podemos hacer también un comentario sobre la posibilidad de encontrar equity negativo. Un equity negativo no significa que la empresa tenga problemas si se da la siguiente circunstancia. Si una empresa dedica más que sus beneficios netos a la recompra de acciones y financia el resto con deuda, puede ir repitiendo el proceso hasta llegar a un ratio deuda-EBITDA adecuado y puede llegar a tener equity negativo. Pero si el crecimiento de la EBITDA es sostenible, no hay ningún problema. ¿Cuándo tendremos problemas? Si ese crecimiento se detiene, la empresa deberá detener la recompra y comenzar a deshacer esa deuda.
y entonces ya no es buena idea estar invertido en esta empresa. No hay que fijarse en el valor del equity, hay que fijarse en que los beneficios son crecientes con crecimiento sostenible y en el ratio deuda-EBITDA. Tenemos como ejemplo, por ejemplo, a la empresa AutoZone. El hecho de que el valor de equity no sea relevante hace que el ratio ROE, Return on Equity, tampoco sea relevante, en mi opinión. Y también quería hacer un comentario sobre el estudio del Free Cash Flow, porque en mi opinión el estudio del Free Cash Flow no es relevante, o no lo es más que el estudio de los beneficios por acción, ya que al final toda la contabilidad, toda la gestión de caja, toda la ejecución del negocio confluye en los beneficios por acción. Si la ejecución del negocio y la gestión de la caja son adecuadas, se materializarán en beneficios por acción y debemos entender que si el resultado es correcto, la empresa sabe lo que está haciendo y lo está haciendo de forma correcta. El free cash flow se puede entender como el beneficio teórico que queda tras el pago de CAPEX y OPEX, pero no es un beneficio real, ni distribuible a los accionistas. Ese beneficio se debe utilizar para el crecimiento de la empresa. Si ese beneficio se extrajese de la empresa, se acabaría deteniendo. Por tanto, es necesario y no es distribuible en su totalidad. Ese free cash flow es parte de lo que hace que la empresa tenga crecimiento y esté funcionando tal y como está funcionando. Sí que hay ocasiones en las que el estudio del free cash flow es relevante, pero en mi opinión no lo es de forma general y no en el tipo de empresas que veremos en esta cartera. Es decir, ese free cash flow es parte de toda la maquinaria que generan todos los beneficios y el crecimiento de beneficios de la empresa. Y al final todo confluye en los beneficios por acción y es en lo que nos tenemos que fijar. Aquí en este párrafo pongo un comentario sobre las variaciones de los márgenes, pero en resumen, la conclusión que quiero transmitir es que los márgenes tampoco hay que obsesionarse con estudiar mucho los márgenes, sino que sean adecuados. No importa si el margen es del 30 o 32 o 35%, sino que lo importante es que esté en ese nivel. Es muy relevante que esté a un nivel del 35%, pero no es nada relevante si en vez de 35 es 38 o es 32. Lo importante es ese nivel de margen. Podríamos ver que va oscilando, pero lo importante es que esté ahí y que no vaya descendiendo. Y adicionalmente al estudio numérico que hemos visto hasta aquí, es importante hacer un estudio cualitativo de la empresa para crearnos una visión mucho más global y entender la generación de los beneficios. Y aquí pongo una lista de aspectos en los que podemos centrarnos, ¿vale? Por un lado, la empresa, el producto, competidores y sector. Hay que llegar a entender cuál es la fuente de beneficios y qué es lo que hace que tenga altos márgenes y alto crecimiento. Por ejemplo, monopolio, buen sector, peores competidores, baja necesidad de capital, ventaja en costes, gran capacidad de reinversión de los beneficios, capacidad de incrementar los precios, baja necesidad de renovar el producto, reputación, efecto red, cuota de mercado, calidad del producto, necesidad por parte del cliente, costes de cambio por parte del cliente, preferencia del usuario por la marca, propiedad intelectual, etc. Equipo directivo y cultura empresarial. Ver si el equipo directivo trata en general bien a la empresa y al accionista y además su salario es bajo respecto a las acciones que posee. Sería un signo positivo para el accionista. Y ver cómo se comportaron los beneficios de la empresa en épocas pasadas de crisis. Ver si sus beneficios tienen alta ciclicidad, lo cual sería negativo, y ver si sus beneficios dependen demasiado de variables externas. Y con todo esto ya tendríamos un análisis fundamental de nuestra empresa. Más adelante ya veremos cómo todo esto se materializa en una hoja Excel con tablas, números, etcétera, etcétera.